Vamos a dar la bienvenida a todos los presentes encarnados y desencarnados que están acompañándonos un día más en esta actividad, que es la conferencia proyectada por la luz del porvenir. Por hablar muy breve sobre este proyecto, eh, es un proyecto del Centro Espírita León Denis, cuyo objetivo es el interés, como sabéis, por la educación del espíritu en todas las fases del desarrollo humano. Y bueno, teniendo presente que el objetivo de la educación del espíritu inmortal es su mejoramiento moral y como consecuencia el de la sociedad en la que vive, pues hemos creado este espacio para una educación libre de preconceptos de raza, de sexo y de religión, una educación para todos, independiente de que militemos o no en las filas del espiritismo, porque no es una educación que busca hacer adeptos, busca hacer hombres y mujeres de bien. Pues con esta pequeñita presentación de lo que es nuestro proyecto, vamos a pasar, si os parece, a hacer una pequeñita lectura de armonización. En este caso, hemos escogido un texto del libro Pan Nuestro, una psicografía del Espíritu Emmanuel a través de la mediunidad de Francisco Cándido Xavier, lectura que por cierto nos salió esta semana en un trabajo eh, del, del centro concretamente. Y bueno, una lectura muy apropiada para la charla, para la conferencia de hoy. Se llama En Familia y es el capítulo 117 de este libro. Y dice lo siguiente: aprendan primero a ejercer piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable a Dios. Estas son unas palabras de Pablo que vamos a recoger de Timoteo 5:4. Y Emmanuel nos dice lo siguiente: la lucha en familia es problema fundamental de la redención del hombre en la tierra. ¿Cómo seremos benefactores de 100 o 1000 personas si aún no aprendimos a servir a 5 o 10 criaturas? Esta es una indagación lógica que se extiende a todos los discípulos sinceros del cristianismo. Buen predicador y mal servidor son dos títulos que no se mezclan. El apóstol aconseja el ejercicio de la piedad en el centro de las actividades domésticas. Entre tanto, no alude a la piedad que llora sin coraje ante los enigmas aflictivos, sino a aquella que conoce las zonas neurálgicas de la casa y se esfuerza por eliminarlas, aguardando la decisión divina a su tiempo. Conocemos numerosos hermanos que se sienten solitos espiritualmente, entre los que se agregaron al círculo personal a través de los lazos consanguíneos, entregándose por eso a lamentable desánimo. Es imprescindible, sin embargo, examinar la transitoriedad de las ligaciones corporales, ponderando que no existen uniones casuales en el hogar terreno, mientras preponderan ahí las pruebas salvadoras o regeneradoras. Nadie desprecie, por tanto, ese campo sagrado de servicio, por más que se sienta agobiado en la incomprensión. Constituiría falta grave olvidarle las infinitas posibilidades de trabajo iluminativo. Es imposible auxiliar al mundo cuando aún no conseguimos ser útiles ni siquiera a una casa pequeña, aquella en que la voluntad del Padre nos situó a título precario. Antes de la gran proyección personal en la obra colectiva, aprenda el discípulo a cooperar en favor de los familiares en el día de hoy, convencido de que semejante esfuerzo representa realización esencial. Pues Rosa, adelante. Pues muchísimas gracias, Valle, por esta presentación y esta lectura. Y nada, pues decir que hoy nuestra querida compañera Keila Campos, coordinadora del proyecto La Luz del Porvenir, pues nos abrirá las puertas a ese núcleo fundamental que es la familia, en el cual encontramos numerosos desafíos, pero no menos posibilidades. Por supuesto, agradecer a Keila su trabajo y a todos por estar aquí hoy y acompañarnos pues, en esta andadura tan bonita que es nuestro proyecto de la luz del porvenir. Adelante, Keila,
te escuchamos con muchísima atención. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por todo lo que habéis compartido, ¿no? Por hablar un poquito de nuestro proyecto y que nos llena de ganas, de alegría, de, de poder estudiar, de poder compartir también esas enseñanzas, ¿no? Que nos aportan no solamente la doctrina espírita, ¿no? Pero la educación, ¿no? Cuando hablamos de la educación integral del espíritu, hablamos desde muchas, ¿no? Muchas perspectivas. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la familia, ¿no? Y entender cuáles son sus desafíos y sus posibilidades. Eh, Muy acorde, ¿no? La lectura que nuestra querida Valle, pues, ha hecho al principio, que habla justamente sobre eso, ¿no? Que la familia no es apenas un lugar donde convivimos, ¿no? Es donde nacemos, donde nos formamos, donde aprendemos a amar, donde descubrimos quiénes somos y también hacia dónde caminamos. Es el núcleo, ¿no? La familia es el núcleo donde se encuentran y se construyen, ¿no? Los primeros valores, los primeros afectos, los primeros desafíos y también las primeras victorias, ¿no? Del espíritu inmortal. Y desde de una visión histórica, social y espiritual, la familia es la base, siempre fue y siempre será la base de la sociedad, pero también y principalmente la escuela del alma. Y yo quiero empezar, ¿no? Me gustaría empezar, pues esta conferencia hablando un poquito sobre la evolución histórica de la familia, ¿no? Hasta los tiempos actuales, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? La estructura familiar ha demostrado ser dinámica, ¿no? Adaptándose continuamente a las transformaciones sociales, ¿no? A los avances científicos y a los cambios culturales. Y esa constante, ¿no? Mutabilidad hace imposible de alguna forma, ¿no? Por decirlo, establecer una definición rígida, ¿no? O universal, ¿no? De la familia, ya que sus formas y sus funciones varían según el contexto histórico y las demandas de la sociedad. Y esa evolución histórica de la familia ha experimentado cambios, ¿no? Significativos desde la prehistoria hasta la actualidad, ¿no? Desde los grupos familiares en el periodo paleolítico, la estructura familiar ha cambiado en función de los roles de género, por ejemplo, el matrimonio y también la crianza, ¿no? Y en la actualidad, la familia, como vemos, se ha diversificado mucho, reflejando, ¿no? Esos cambios culturales y sociales, incluyendo la aceptación hoy de diferentes tipos, ¿no? De uniones y la igualdad de derechos. Y la familia ha pasado entonces de ser una unidad económica y de supervivencia a una estructura más centrada en el afecto y en el apoyo emocional. Y esos cambios, ¿no? Como hemos comentado, han sido influenciados, ¿no? Por factores sociales, económicos, culturales a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de la historia. Y esos cambios, ¿no? Han pasado por un proceso complejo, ¿no? No ha sido de la noche a la mañana. Y a la medida que las sociedades han
evolucionado y se han transformado, también lo ha hecho las estructuras y dinámicas familiares. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos, ¿no? De esos cambios a lo largo de la historia. Empezando, ¿no? Con las familias primitivas, en esas sociedades primitivas, ¿no? Donde las familias se basaban en la subsistencia y en la supervivencia. Esas familias eran generalmente extensas, ¿no? Incluyendo a varios miembros de diferentes generaciones que vivían juntos y compartían recursos. La unidad familiar en aquel entonces, ¿no? Se centraba, ¿no? Principalmente en la colaboración y en la cooperación para sobrevivir en entornos hostiles, ¿no? Después, con el surgimiento de la agricultura, pues las familias empezaron, ¿no? A establecerse en asentamientos permanentes. Y las familias agrarias, entonces, como eran llamadas, ¿no? Se centraban en la producción de alimentos y en la propiedad de la tierra. El padre, ¿no? Aquí ya empieza la figura del padre como el jefe de la familia y tenía ya un papel dominante, ¿no? Mientras que las mujeres y los niños se ocupaban de las tareas domésticas y de la crianza, ¿no? De los hijos. Después, ya durante la Edad Media, las familias feudales adquirieron un mayor poder y estatus, ¿no? Estas familias se basaban en la propiedad de tierras y en relaciones de vasallaje. Los lazos familiares eran importantes para mantener y transmitir esas propiedades, ¿no? Y el poder a través de las generaciones. Y más adelante, con la revolución industrial, pues las familias burguesas emergieron, ¿no? Como una nueva forma de organización familiar. Esas familias ya se caracterizaban por su enfoque en el trabajo y en el comercio. La familia nuclear, ¿no? Compuesta ahora ya es una familia más reducida, ¿no? Porque era compuesta por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Se convirtió entonces en el modelo dominante. Y ahora, en la actualidad, pues las familias han experimentado pues una serie de cambios significativos, ¿no? La diversidad familiar ha aumentado, ¿no? Con la aceptación y el reconocimiento de diferentes tipos de familias, como las familias monoparentales, las familias homoparentales y las familias reconstituidas, por citar algunos ejemplos, ¿no? Y además también las mujeres han adquirido un mayor poder, ¿no? Una mayor autonomía y lo que ha llevado a una redistribución de los roles y de las responsabilidades dentro de la familia, ¿no? Según la antropología, la sociedad, ¿no? Como un estadio superior de la familia, se sirve de estas comunidades, ¿no? De estas unidades, perdón, que la componen para reproducir sus valores y por lo tanto mantenerse y perpetuarse en el tiempo. En la actualidad, ¿no? También han habido cambios importantes, como he comentado antes, ¿no? Referente al rol de la mujer, al papel de la mujer también en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo su ingreso, ¿no? Al mundo del trabajo, lo que supuso también cambios, ¿no? En esa organización familiar. Otro hecho, ¿no? Significativo de la familia moderna tiene que ver con matrimonios, por ejemplo, ¿no? Conformados por segunda vez.
es decir, matrimonios de personas que se separan de sus antiguas parejas y vuelven a contraer matrimonio y a formar una nueva familia conservando relaciones con su familia anterior, ¿no? O integrándola también a su nueva familia, que son las llamadas familias reconstituidas. Además, también hoy podemos ver, por ejemplo, parejas que no contraen matrimonio, ¿no? Pero que conviven durante mucho tiempo y tienen hijos. En suma, ¿no? Hoy en día la familia moderna asume múltiples formas, tipos y ya no representa, ¿no? Una entidad tan arquetípica como antes, ¿no? Pero aún sigue cumpliendo un papel importante como núcleo social, ¿no? Es decir, la familia, ¿no? Seguirá siendo siempre un reflejo de la sociedad existente y viceversa, ¿no? Porque la sociedad también es un reflejo de lo que es la familia. Eh, bueno, en resumen, ¿no? En los últimos siglos, ¿no? Por hablar un poquito de la historia un poquito más cercana, ¿no? En los últimos siglos hemos visto muchos cambios, ¿no? Y muchos avances en la familia y en la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XX surgieron, ¿no? Los derechos, muchos derechos y hubieron muchas transformaciones, ¿no? Como por ejemplo la democratización de derechos civiles, los movimientos feministas, todo eso impacta en la familia, ¿no? Los cambios en el concepto de autoridad, el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, eso también es importante porque antes el niño era visto como un adulto en miniatura, ¿no? Entonces ya aquí empieza a desarrollarse el concepto de infancia, ¿no? Y el niño como un sujeto de derecho. Y también ya aquí en el siglo XX podemos ver el surgimiento de nuevos modelos familiares. Y ya en el siglo XXI, pues tenemos ahí, ¿no? Una pluralidad, muchos tipos diferentes de familia, ¿no? Como puede ser la tradicional, ¿no? El padre, la madre y los hijos, monoparental, que es la madre, el hijo, el padre, el hijo, en fin. La reconstituida, una familia adoptiva, una familia extensa, ¿no? Las familias de acogida también, parejas sin hijos, parejas con hijos de cuatro patas, las familias homoparentales, ¿no? Que son las parejas del mismo sexo, las familias multigeneracionales, ¿no? Y redes familiares más flexibles, ¿no? Hoy entendemos entonces que la familia no se define ya por su composición, ¿no? Sino por su función afectiva, social y formativa. Bueno, vamos a caminar un poquito más. La familia como pilar de la sociedad, ¿no? Es otro punto importante. Ya hemos visto aquí algunas pinceladas, pero vamos a desarrollar un poquito más ese aspecto, ¿no? Según eh, Friedrich Engels, que fue un filósofo, antropólogo, historiador, periodista, en fin, socialista alemán, en su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos dice que la familia es la organización básica de la sociedad y sobre ella y en torno a ella gravita toda la vida de los individuos. En esencia, ¿no? La familia es un fenómeno universal, ¿no? Presente en
todas las culturas, no solamente en todas las épocas de la historia, ¿no? Pero también en todas las culturas y representa el primer espacio de socialización del individuo, ¿no? Actúa como mediadora de normas, de comportamientos e influencias culturales, ¿no? Y se construye a partir de valores, de prácticas y tradiciones específicas de cada época, de cada contexto y también de cada localidad, ¿no? La familia contemporánea, ¿no? Trasciende el modelo estrictamente biológico, ¿no? Que predominaba en aquella estructura patriarcal tradicional, ¿no? En aquella configuración, el origen genético era un elemento fundamental para satisfacer las expectativas sociales de la época. Sin embargo, no ahora, ese paradigma se mostró insuficiente, ¿no? Pues el vínculo familiar pasó a constituirse no solo a partir de la afiliación biológica, sino principalmente de los lazos afectivos, de solidaridad y de compromiso mutuo. Según eh, la sociología y también la psicología, la familia, eso vamos a ver en varios momentos aquí, ¿no? La familia es el primer y más determinante grupo social del ser humano, ¿no? Y como núcleo básico de socialización, la familia asume una doble función fundamental, que son estas que estamos viendo aquí, ¿no? La función interna, que sería, ¿no? Que actúa como el espacio primordial de acogida emocional, primer espacio de pertenencia, de seguridad y desarrollo psicosocial, ¿no? Apoyo emocional y material, donde los individuos construyen sus primeros vínculos afectivos y aprenden valores esenciales como el respeto, el compromiso, la disciplina, la empatía, la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la ética, la justicia, la espiritualidad y la convivencia comunitaria, ¿no? Pues la familia es la conexión, ¿no? Entre el individuo y la sociedad. Y la familia educa siempre a través del ejemplo, ¿no? No solo con palabras. Y otro aspecto, ¿no? Otra función fundamental de la familia es esa función externa, ¿no? Es decir, sirve de mediadora entre el individuo y la sociedad, transmitiendo la herencia cultural y capacitando sus miembros para la participación social, ¿no? Es a través de la familia que se lleva a cabo la asimilación y la reproducción de los patrones culturales que orientan la vida en sociedad, ¿no? Eso es muy importante. La familia, ¿no? Como célula máter, ¿no? De la sociedad forma no solo ciudadanos individuales, ¿no? Sino todo el tejido social. En el libro de los espíritus, sobre la familia podemos encontrar algunas cuestiones, ¿no? En la pregunta 774, ¿no? Kardec pregunta, ¿hay personas que del abandono que los animales hacen de sus crías, infieren que en el hombre los lazos de familia no son más que un resultado de las costumbres sociales y no una ley de la naturaleza? ¿Qué debemos pensar al respecto? Bueno, y ahí los espíritus son categóricos, ¿no? El hombre tiene un destino diferente al de los animales, porque pues
siempre se pretende equipararlos con estos. En él hay algo más que necesidades físicas. Existe la necesidad de progreso. Los lazos sociales son necesarios para el progreso y los lazos de familia hacen más estrechos los lazos sociales. Por eso, los lazos de familia constituyen una ley de la naturaleza. De ese modo, Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Es decir, ¿no? La familia desempeña un papel vital, ¿no? En el apoyo mutuo, por un lado, ¿no? Entre sus miembros, actuando como pilar fundamental para el mantenimiento del equilibrio físico y emocional de los individuos, ¿no? Y también este núcleo de apoyo familiar, ¿no? Se muestra esencial no solo en el ámbito privado, ¿no? Como estamos viendo, sino también como facilitador en la resolución de los desafíos inherentes a la vida en sociedad, ¿no? En la contemporaneidad, aunque la sociedad haya alcanzado, ¿no? avances significativos, ¿no? en términos de autonomía y conquistas de derechos, es crucial, es importantísimo reconocer que la familia sigue siendo un cimiento esencial de la humanidad, ¿no? Porque representa la base donde se forman los primeros vínculos afectivos, los valores éticos y los principios, ¿no? Como hemos visto y volvemos a repetir, los principios de convivencia que sustentan, ¿no? el tejido social. Bueno, en la pregunta 775, ¿no? ¿Cuál sería para la sociedad el efecto de la relajación de los lazos de familia? Y aquí, ¿no? Muy directa la respuesta, ¿no? Un recrudecimiento del egoísmo. Es decir, la pérdida, ¿no? de esa esencia familiar podría acarrear consecuencias profundamente negativas para el desarrollo individual y también colectivo, ¿no? En un mundo en constante transformación, ¿no? Preservar la función integradora de la familia, ¿no? Se vuelve imperativo para evitar rupturas sociales, ¿no? Y garantizar también la continuidad de los valores humanos fundamentales. Por lo tanto, la familia en sus diversas configuraciones continúa siendo el espacio privilegiado, ¿no? donde se construyen las bases para una sociedad más equilibrada y más saludable, ¿no? Porque como nos dice, ¿no? Como nos recuerda Joana de Angelis, a partir del hogar, los sentimientos de amistad, de comprensión, se amplían, ¿no? en dirección a la sociedad, que es la gran familia, ¿no? donde todos deberían unirse para la edificación de la felicidad colectiva. Entonces, podemos entender que la familia es el laboratorio donde se construye la humanidad. Eh, Hay un autor brasileño, ¿no? El Silvio Calustián, que nos dice el siguiente sobre la familia. Que la familia es el lugar indispensable para garantizar la supervivencia y la protección integral de los hijos y de los demás miembros, independientemente del tipo
de organización familiar o de la forma en que ésta se haya estructurado. Es la familia la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales necesarios para el desarrollo y el bienestar de sus integrantes. Desempeña, por lo tanto, un papel decisivo en la educación formal e informal. Es en su seno donde se absorben los valores éticos y humanitarios y donde se profundizan los lazos de solidaridad. También es en su interior donde se construyen las marcas entre generaciones y se preservan los valores culturales. Bueno, no, como ya lo hemos visto, ¿no? La familia eh, se configura, ¿no? Como el primer y más determinante grupo social en la vida del individuo, ¿no? Vuelvo a repetir eso para que tengamos em, esa conciencia, ¿no? De la importancia de ese núcleo, ¿no? De ese grupo familiar, ¿no? Porque esa institución, ¿no? La familia actúa como una verdadera matriz, ¿no? Formadora de la identidad humana y como célula fundamental, ¿no? De la organización social, pues la familia tiene su carácter de raíz civilizatoria, ¿no? Incluso en sus nuevas configuraciones. Su papel trasciende la mera convivencia, constituyéndose en un espacio privilegiado de formación humana y de socialización primaria, ¿no? Donde se construyen, ¿no? Esos cimientos que hemos hablado, ¿no? Para una actuación ciudadana en la sociedad más amplia, ¿no? En esta sociedad, en esta parte externa de la familia. Bueno, en el libro Constelación familiar, vamos a ver un poquito sobre este libro a lo largo de la conferencia. Joana nos trae aquí algunas reflexiones importantes sobre la familia y dice que ella es la base fundamental sobre la que se construye el inmenso edificio de la sociedad. En el pequeño grupo doméstico comienza la experiencia de la fraternidad universal, ensayando los pasos hacia los nobles compromisos en favor de la construcción de una sociedad equilibrada. Como resultado, dice, cada vez que la familia se trastorna o se debilita, la sociedad experimenta conflictos sacudiendo sus estructuras, ¿no? Porque como hemos visto, eh, la sociedad es el reflejo de la familia, ¿no? Y dice, por eso repetimos, la familia es la célula principal del organismo social, siendo responsable de las ocurrencias grupales en la humanidad. Todo lo que sucede en el hogar se refleja en la comunidad externa, nunca pudiendo disociar los reflejos domésticos en la sociedad, que es la consecuencia global. Educarse para educar mejor es el lema que deben adoptar todas las criaturas en su proceso de toma de conciencia de las responsabilidades que les incumben durante su existencia carnal. Fijaos, ¿no? La importancia de de ese grupo, de esa institución, ¿no? Bueno, a pesar de que también ya hemos visto, ¿no? Hemos dado aquí algunas pinceladas sobre la visión espírita, me gustaría profundizar un poquito más, ¿no? También en el libro de los espíritus, en la pregunta 204, podemos encontrar lo siguiente. Puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta más allá
de la existencia actual. Y fijaos, ¿no? La respuesta de los espíritus no puede ser de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras existencias anteriores. De ahí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y algunos espíritus que os parecen extraños. Bueno, a través de esa explicación, ¿no?, de los espíritus podemos también llegar a comprender la amplitud de nuestra familia, ¿verdad? Convivimos eh, con personas, con otras personas, ¿no? Con espíritus, desde épocas muy remotas, ¿no? Conocemos a nuestros familiares, ¿no? En la mayoría de los casos, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y eso entonces hace que nuestros lazos, ¿no?, se estrechen cada vez más y más. Em, Vamos a ver un poquito más sobre este tema, ¿no? En el Evangelio, que nos dice lo siguiente: los lazos de la sangre no determinan necesariamente los vínculos entre los espíritus. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu, porque éste ya existía antes de que el cuerpo se formara. No es el padre quien crea el espíritu de su hijo, solo le proporciona una envoltura corporal. Con todo, corresponde al padre contribuir al desarrollo intelectual y moral de su hijo a fin de que ese espíritu progrese. Los espíritus, dicen, ¿no?, que encarnan en una misma familia, sobre todo como parientes cercanos, son la mayoría de las veces espíritus simpáticos, ligados por relaciones anteriores que se traducen en un afecto recíproco durante la vida terrenal. No obstante, también puede suceder que sean espíritus absolutamente extraños unos con otros, divididos por antipatías también anteriores, las que se ponen de manifiesto en la tierra mediante un mutuo antagonismo a fin de que les sirva como prueba. Hay, por consiguiente, dos clases de familias: las familias unidas por los vínculos espirituales y las familias unidas por los lazos corporales. Las primeras son duraderas y se afianzan por medio de la purificación, además de que se perpetúan en el mundo de los espíritus a través de las diversas migraciones del alma. Ya las segundas son frágiles como la materia, se extinguen con el tiempo y a menudo se disuelven moralmente, incluso desde la existencia presente, ¿no? Como muchas veces vemos, ¿no?, en muchos casos. Bueno, aquí, ¿no?, con Allan Kardec y también los espíritus, ¿no?, Eh, nos explican que la familia es un instrumento divino para la evolución del espíritu, que los lazos biológicos no son pasajeros, pero los lazos espirituales son eternos, que los miembros de una misma familia suelen reencontrarse a través de varias existencias para reparar, para aprender y para amar. Y que no es casualidad, ¿no?, que nazcamos en una determinada familia, ¿no? Hay un propósito espiritual en eso. Volviendo un poquito a Joanna de Angelis, aquí en el libro Psicología de la Gratitud, ella nos dice lo siguiente: la gratitud se aprende mediante su práctica, que debe iniciarse en la familia, en esa sociedad en miniatura, donde el afecto se manifiesta con espontaneidad.
La familia no es solo el grupo doméstico, sino la reunión de los espíritus reencarnados con un programa de evolución espiritual establecido deliberadamente. O sea, ¿no? Desde las explicaciones que podemos encontrar en la doctrina espírita, ¿no? La familia es, como hemos visto, ¿no? Una escuela y un taller del alma, ¿no? Nadie encarna en un hogar equivocado, ¿no? La familia también ofrece exactamente las asignaturas que necesitamos aprender, como por ejemplo la paciencia, el perdón, la renuncia, la tolerancia, el desapego, la comprensión, el amor, ¿no? También, ¿no? Podemos ver, podemos entender que los lazos, ¿no? Entre los espíritus, como hemos visto, ¿no? Se fortalecen a cada reencarnación, ¿no? Expandiendo, ¿no? Esos vínculos. Y que muchas veces, ¿no? Convivimos con espíritus afines, pero también con espíritus con los que tenemos desafíos muchas veces del pasado. Por lo tanto, ¿no? La familia eh, es una institución divina y está prevista en la ley natural, ¿no? En la ley de sociedad. Y su finalidad esencial, ¿no? Es ofrecer un lugar, un espacio de reparación, como hemos visto, de aprendizaje moral, ¿no? De progreso espiritual mutuo, ¿no? Y también de ejercicio de amor en sus diversas formas, ¿no? Porque, como hemos visto, ¿no? Esos vínculos espirituales, ¿no? Que trascienden tras reencarnación, ¿no? Eh, ayudan a que esos miembros de esa familia puedan crecer juntos, evolucionar juntos, ¿no? En síntesis, ¿no? La familia es un espacio de crecimiento moral, de crecimiento espiritual, ¿no? Donde el amor se aprende, se entrena, ¿no? Y se consolida y cuya esencia permanece más allá de los cambios de la forma o de la estructura, ¿no? Vale. Parece todo muy bonito, ¿no? Pero también enfrentamos muchas dificultades y muchos desafíos en la familia, ¿verdad? Entonces, vamos a comprender ahora cuáles son esos desafíos y también sus posibilidades. Bueno, los desafíos pueden agruparse, ¿no? De forma general. Pueden ser sociales, emocionales, culturales, espirituales, en fin, ¿no? Vamos a ver aquí cada ítem por nombrar, por citar algo, ¿no? En los desafíos sociales y culturales, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Esas nuevas configuraciones familiares y el reto todavía de la aceptación social, ¿no? Porque eh, a pesar de ser algo más normal, ¿no? Vemos muchos tipos diferentes de familia, pero todavía hay familias que no se encajan, entre comillas, ¿no? En la sociedad, en el modelo tradicional, ¿no? Y enfrentan todavía prejuicios. En los desafíos afectivos y psicológicos, por ejemplo, podemos citar la educación emocional deficitaria, ¿no? Que podemos ver en algunos ejemplos de familia, ¿no? Muchos adultos no aprendieron a comunicar sus emociones, ¿no? Y esto genera muchos conflictos.
Podemos ver los problemas de convivencia, ¿no? Diferencias generacionales muy marcadas, ¿no? La falta de diálogo y la falta de escucha activa. Y en los desafíos morales y espirituales, ¿no? Podemos ver ahí la falta de propósito espiritual, ¿no? Porque muchas veces la familia es vista, ¿no? Solo como convivencia espiritual, pero no es solamente eso, ¿no? Es la familia, es, tiene una misión espiritual. Y podemos ver también, ¿no? Sabemos que existen muchas pruebas y expiaciones compartidas, porque los espíritus reencontrados, ¿no? Con pasados conflictivos generan todavía, ¿no? Algunas tensiones. Y sobre esos desafíos, volviendo a Joana, también en el libro Constelación Familiar, ella nos explica, ¿no? Que dado que el planeta terrestre es un mundo aún relativamente primitivo de pruebas y expiaciones, es natural que en la mayoría de los grupos familiares se presenten los sufrimientos de diferentes órdenes, ¿no? Que inviten a la reflexión y al trabajo de iluminación interior. Como la reencarnación tiene por finalidad el desarrollo de los valores que duermen innatos en el espíritu, los equívocos y los males que lo acompañan como resultado de las experiencias infelices del pasado, pues surgen con la necesidad de ser rectificados. Dice, son pocas las familias en las cuales el dolor no se presenta como invitación al crecimiento espiritual y a la comprensión más profunda con respecto de la finalidad superior de la existencia. Bueno, no existen, ¿no? Familias perfectas. Todas las familias tienen dificultades, ¿no? Pero desde la perspectiva espírita, ¿no? Cada desafío tiene un sentido, ¿no? Y trae también un aprendizaje, porque esos retos, ¿no? Que vemos, que podemos encontrar en nuestras propias familias, no son castigos, ¿no? Son oportunidades de crecimiento espiritual en conjunto, ¿no? Para todos los miembros de ese grupo familiar. Siguiendo, ¿no? con Joana, ella también nos explica que organizada, la familia antes de la reencarnación, cuando los futuros miembros que la constituirán son elegidos, es siempre el santuario que no puede ser desatendido sin serios daños a quienes perturban la estructura. Es un taller permanente donde se hierven los sentimientos y las emociones, dándoles la dirección adecuada y una guía segura para los emprendimientos del futuro. Por ello es que no se vive en la familia ideal, ¿no? Aquella en que le gustaría vivir con espíritus nobles y ricos en sabiduría, sino en el grupo donde se atienden mejor las necesidades de evolución. No pocas veces, dice, en el grupo doméstico surgen las inquietantes reminiscencias del más allá u otras existencias que deben ser trabajadas con el cincel de la misericordia, la tolerancia y la compasión, para que se archiven como diferentes emociones ennoblecidas que contribuirán a favor del progreso de todos. Bueno, el amor, ¿no? Ese amor, ese lazo se construye en la familia, ¿no? Y ese amor que debemos trabajar en la familia será un amor maduro, un amor más profundo, ¿no? Un amor que nos enseña a ceder, que nos enseña a comprender,
que nos enseña a perdonar, ¿no? Y claro, la indulgencia y la caridad deben acompañar siempre a la familia, hasta porque también, como nos recuerda Joana de Ángeles, la familia, ¿no? No es solo el grupo biológico que reside bajo un mismo techo, ¿no? Sino la reunión de espíritus que se ejercita en la experiencia de la evolución, donde debe reinar la fraternidad para expandir esos sentimientos de amor en el futuro, ¿no? En relación con el conjunto de la sociedad. Vale, pero ¿cómo debemos entonces, ¿no? Delante de todos esos desafíos, actualizarnos, ¿no? Para cumplir esos objetivos espirituales eh, que tiene, ¿no? Que vemos en el núcleo familiar. Aquí vamos a ver algunos apuntes. También con Joana, ¿no? Ella nos dice, analizando, por tanto, las necesidades evolutivas, quienes se encuentran con responsabilidades que cumplir, notan la excelencia del compromiso que les dará reparación y crecimiento intelectual y moral ante los errores del pasado, brindándoles tolerancia y perdón de ofensas como fundamentales para la adquisición de la armonía, ¿no? Aquí es donde entra la parte práctica, ¿no? Y espiritualmente profunda. Porque nosotros, ¿no? Debemos, ¿no? La familia debe recuperar, ¿no? Y comprender su sentido espiritual, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? Que entender que ninguna familia es un accidente, ¿no? Porque vemos aquí nos explica la doctrina espírita que todos los miembros que están ahí reunidos o es por afinidad o es por una necesidad de reconciliación, ¿no? Debemos reconocer que el hogar es la escuela, es el taller del alma, ¿no? Y comprender que los desafíos que encontramos en ese hogar son oportunidades de crecimiento, ¿vale? No de castigos, no podemos olvidar eso. Joana también nos dice, es por ello que la ley de caridad debe regir en todas las situaciones difíciles. Cuando no se sabe cómo actuar en relación a los graves desafíos del odio y de la agresión, que se pregunte a la caridad cuál es el mejor procedimiento a aplicar. Con esa disposición, la familia consigue desempeñar el papel de hogar, de escuela, de taller, de hospital, de santuario, donde los espíritus se recuperan, perfeccionando el carácter y fortaleciendo las energías para cometidos aún más rigurosos en el futuro, ¿no? Entonces, debemos educar y la familia debe educarse a sí mismo, ¿no? Para el amor, porque es la meta esencial del espíritu inmortal, ¿no? Es en la familia donde debemos desarrollar la paciencia, ¿no? Y debe examinarse también uno emocionalmente, ¿no? Ejercitar el autoconocimiento también para evitar conflictos, para evitar reacciones impulsivas, ¿no? Es ahí donde debemos practicar la empatía activa, ¿no? Ponerse de verdad en el lugar del otro, ¿no? Y transformar la convivencia en ejercicio de caridad, como nos enseña, por ejemplo, ¿no? El Evangelio y toda la doctrina espírita. Seguimos un poquito más.
Miguel Vives, vamos con Miguel Vives, ¿no? En la guía práctica del espiritista, en el capítulo, lo que debe ser el espiritista entre la familia, él nos dice, si el espiritista ha de ser prudente, virtuoso, tolerante, humilde, abnegado y caritativo entre sus hermanos y entre la humanidad, cuanto más tiene el deber de serlo entre la familia. Si son sagrados los deberes que tenemos que cumplir entre nuestros hermanos y entre la humanidad, lo son mucho más los que tenemos que cumplir con la familia, porque hemos de tener en cuenta que además de los vínculos que en esta existencia nos atan con lazos indisolubles, tenemos siempre historias pasadas que se enlazan con la historia presente, ¿no? Y para eso, ¿no? Para trabajar, ¿no? Esa prudencia, esa virtud, ¿no? Esa humildad, esa tolerancia dentro de la familia, ¿no? Debemos fortalecer nuestro hogar con buenos hábitos, ¿no? Creando un espacio de diálogo sincero, sin juzgar, ¿no? Un espacio para el cultivo del perdón y la reparación inmediata de las ofensas y también un espacio de cooperación y de tolerancia. Joana nos dice, cada espíritu es responsable de su propio destino y nadie más que él mismo dispone de los medios para modificar su trayectoria. En ese sentido, la educación moral es responsable al ofrecer los elementos adecuados para la conquista de la felicidad y el medio familiar y social son los complementos de alto valor para el éxito del emprendimiento evolutivo. Bueno, la familia, ¿no? Hay que modernizar, ¿no? Su pedagogía, ¿no? Mejorar la comunicación, aprender a escuchar, practicar la comunicación no violenta, ¿no? Aprender también sobre otras asignaturas que nos ayudan, ¿no? En esa convivencia, aprender sobre psicología, sobre educación emocional, ¿no? Porque no basta tener buena intención. Nosotros necesitamos muchas veces, ¿no? Para pasar por esos desafíos, ¿no? Necesitamos adquirir herramientas, ¿no? Que nos ayuden, ¿no? A transformar esos desafíos en posibilidades. Y también la familia necesita más flexibilidad y adaptación, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? En ese cambio, ¿no? Contemporáneo, de la sociedad contemporánea, ¿no? Donde los modelos familiares cambian, ¿no? Pero el amor sigue siendo el núcleo, ¿no? El núcleo de la familia. Bueno, Joana también nos dice que la familia es el reducto de trabajo colectivo en el cual todos tienen el deber de ayudarse. Quien se encuentre mejor informado dispone de más facilidad para contribuir en favor del esclarecimiento de aquel que ignora, ¿no? Entonces, el hogar no siempre se presenta como un reino de júbilos, sino casi siempre como un campo de batalla en el cual espíritus litigantes, adversarios de ayer, o amantes frustrados del pasado se reencuentran para las transformaciones emocionales que son necesarias bajo la inspiración del amor. Entonces, debemos reforzar, ¿no? Nuestra corresponsabilidad, ¿no? Cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, porque la familia no es tarea de uno, ¿no? Todos participan en la armonía del hogar, ¿no? Con sus virtudes y también con... Bueno, en resumen, ¿no? Ya
partiendo para el final de la conferencia, volviendo aquí con Miguel Vives, ¿no? En esa guía práctica del espiritista, él nos dice, creemos que el espiritista en todas las situaciones de la vida ha de cumplir como buen hijo, como buen esposo, como buen padre, como buen hermano y como buen ciudadano. Así, siendo práctico en la ley divina, cuyo sentido práctico está en la ley proclamada y practicada por el Señor y Maestro. Será luz que iluminará a los que estén a su alrededor. Será mensajero de paz y de amor entre todos y llevará la paz de las moradas de luz entre los hombres de la tierra, ¿no? Recordando, ¿no? Porque la familia es el primer templo, la primera escuela, la primera sociedad, ¿no? Y la primera cuna del alma. Y no importa su forma, su estructura, ¿no? Lo que importa es el amor que allí se construye, ¿no? Porque la familia es el punto de partida, es el refugio de las pruebas, es el taller de aprendizaje y la plataforma, ¿no? Hacia una humanidad más fraterna. Entonces, cuidemos nuestro hogar, ¿no? Cuidemos de nuestros vínculos y reguemos diariamente este espacio sagrado con respeto, con paciencia, con presencia, con escucha, con amor, con cuidado, con diálogo, ¿no? Porque donde hay una familia que busca el bien, allí está también la semilla de un mundo más justo, más amoroso y más espiritualizado también, ¿no? Porque también, como nos recuerda Joana, la familia equilibrada, esto es, estructurada con respeto y amor, es fundamental para una sociedad justa y feliz, ¿no? En definitiva, en el siglo XXI, la familia sigue siendo la mayor escuela del espíritu, aunque sus formas cambien, ¿no? E enfrenta, sí, desafíos profundos, ¿no? Pero también posee recursos extraordinarios, ¿no? Como la capacidad de amar, de adaptarse, de perdonar y de comenzar de nuevo, ¿no? Y para cumplir esos objetivos espirituales del hogar, no necesitamos estructuras perfectas, ¿no? Sino corazones dispuestos, porque el hogar no es un lugar donde viven personas perfectas. Ya sabemos, nosotros somos espíritus imperfectos todavía, ¿no? Pero vuelvo a repetir, es un taller donde almas imperfectas trabajan juntas para aprender a amar y para seguir juntas ese camino, ¿no? De perfección a que todos estamos destinados. Y para finalizar, he querido dejar este, este mensaje también de Joana que me gusta mucho. Dice, bendito es el archipiélago familiar donde Dios reúne los espíritus para la construcción del amor universal, en el que predominan las imposiciones de la carne, para la expansión de la solidaridad, el respeto, la armonía y la verdadera fraternidad entre todos los seres humanos. Entonces, que podamos comprender la importancia de la familia, comprender esos desafíos que todos pasamos, todas las familias pasan por sus desafíos, ¿no? Y también buscar
esas herramientas, recordar las herramientas que también nos trae la doctrina espírita para poder superar esos desafíos, ¿no? Para poder em, superar esas inimistades del pasado muchas veces que podemos encontrar en el hogar, ¿no? Para poder comprender los límites del otro, para poder comprender también sus imperfecciones, porque nosotros también somos imperfectos y que podemos juntos, ¿no? A través de la tolerancia, del respeto, ¿no? Seguir avanzando, ¿no? Y expandir ese amor que entrenamos dentro de la familia, expandir para la sociedad y para la humanidad, que es nuestra familia espiritual, ¿no? Nuestra gran familia. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros esas reflexiones.